Jessica, bienvenida Pamela, desde la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán y en el marco de esta segunda edición de la Semana 2021, Semana de las Artes, continuamos con este ciclo de charlas denominado Espacio de las Variantes, una segunda semana de artes visuales que busca visibilizar la escena artística y a quienes la conforman, proponiendo diversas acciones de formación y profesionalización y buscando la mayor accesibilidad de las personas, ¿sí? Atravesamos un periodo de pandemia que nos sumergió en un espacio de incertidumbre, de desconocimiento, pero a su vez de desafío, y nos permitió repensar la escena artística, nuevas formas de ver y de mirarnos. En esta segunda semana de Artes Visuales 2021 vamos a trabajar con el concepto de reinicio, este reinicio del mundo a partir de una mirada del campo artístico. Y yendo ahora a lo que es este ciclo de charlas, denominado Espacio de las Variantes, vamos a tratar sobre estos nuevos escenarios artísticos y las posibilidades y nuevas rutas que hay en ellos. En este ciclo de charlas vamos a tratar 4 ejes. Uno tiene que ver con la virtualidad, cómo la virtualidad atravesó la vida cotidiana y por ende la escena artística, todo lo que tiene que ver con los artistas tokenizados, el mercado de arte, etc. Otro tema con el que trabajaremos tiene que ver con estos colectivos de artistas que luchan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las artes, buscando normas que regulen su trabajo y profesión. Otro eje que vamos a tratar tiene que ver con también colectivos de artistas que a través de una mirada de empatía, de solidaridad, de conciencia por el otro, han creado diferentes recursos y herramientas para poder ayudar a artistas en emergencia en esta pandemia. Y en esta charla, denominada Artista Hoy, cuando la incomodidad es expansiva y vital, contamos con la presencia de Pamela González, que forma parte del comité organizador de este ciclo de charlas, y con la artista Jessica Morillo, que vamos a charlar con ella en esta charla, donde vamos a dialogar sobre cómo la pandemia obligó a los artistas a resignificar su obra, a adaptarse a esta nueva escena, pero sobre todo a seguir apostando por su misión de creadores de cultura. Bienvenida Jessica Morillo, bienvenida Pamela González. Buenas. Hola, muchas gracias. Buen día. Bueno, aquí en esta nueva charla, junto a Jessica, me gustaría, para quienes nos acompañan en este ciclo, presentar a esta artista. Ella es Jessica Morillo, nació y vive en Tucumán, es trabajadora en el campo del arte y en el diseño, militante por los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ. Sus obras adquieren diversas materialidades como intervenciones en el espacio público, instalaciones, esculturas, joyería, piezas digitales, etc. Activa el textil desde diferentes espacios: la calle, la virtualidad, la educación, desde lo personal a lo colectivo, y como motor en torno a discusiones sobre género y política. Participó en exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera del país. Comparte talleres que ponen en diálogo lo textil, el cuerpo y el territorio. Recibió diferentes distinciones por su trabajo. El primer premio en el concurso nacional Viste Rosario, categoría Accesorios, en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario. El primer premio en la primera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea Puentes, organizada por joyeros argentinos y el Museo de Arte Popular José Hernández, Buenos Aires. Fue distinguida con el primer premio en la categoría Joyería Contemporánea del tercer Salón de Diseño en el Centro Cultural Birla de la UNT. Tuvo la mención en el 10º Salón Nacional de Arte Contemporáneo en el MUNT.
fue también distinguida con el sello de Buen Diseño Argentino por el Ministerio de Industrias de la Nación. Este año, Jessica también recibió una mención en el Salón Nacional de Artes Visuales en el Palais de Glace. Le otorgaron la beca mutua para el taller con Mónica Mayer y María Laura Rosa y fue seleccionada para los laboratorios de arte y género organizados por el Museo de las Mujeres de Costa Rica. Bueno, pasada la presentación, como decía mi compañero, este eje sí trata específicamente de cómo los trabajadores de arte se vieron obligados a buscar nuevas estrategias para seguir continuando con su labor, y me pasa esto a nivel personal, que por supuesto te sigo mucho en las redes, y no he dejado de notarte y de verte siempre proactiva, reinventándote, constantemente proponiendo actividades y apostando a tu rol de generadora de cultura. Creo que va a ser, estoy muy segura que este va a ser un placer que nos cuentes sobre tus proyectos, que siento como que es uno pero un montón a la vez, y por sobre todo algo de tus procesos también, que eso es riquísimo. Gracias, Jessica, por acceder a estar aquí con nosotros, y bienvenida, tuya la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí ha sido una alegría recibir la invitación, porque, bueno, así como vos decís, Pamela, la situación pandémica ha sido muy cruel, muy difícil, y salir como de ese lugar de parálisis, ¿no? Porque cuando aparece un poco nos toma, fue un gran desafío y a la vez, bueno, muchísimo aprendizaje. Bueno, yo para contarles un poco de mi trabajo, que tiene que ver con la producción en el campo de las artes visuales y también del diseño, especialmente de la joyería textil, donde también aparece el aspecto docente, que para mí es como una práctica que me conmociona, que me da mucha felicidad compartir los procesos creativos con otras, poder acompañar esos procesos creativos, y haciendo también como el gran desafío de pasar, ¿no? Cómo traducir eso que se daba en el espacio físico, ¿no? De cuerpo a cuerpo, pasar a la pantalla con eso, ¿no? Ha sido como una gran tarea. Bueno, para empezar contándoles, voy a compartir pantalla. Para arrancar les quiero leer este texto, que para mí es un motor para muchas de las producciones, creo que diría todas. Es un texto de Virginia Cano. Ella es lesbiana, activista y doctora en filosofía, y desarrolla todo un abecedario, ¿no? Donde va resignificando los sentidos y los significados justamente de distintas palabras, y entre esas incomodar. Incomodar, fuerza corrosiva del malestar, insumo filoso de nuestras estéticas del desagrado. Su belicosidad sutil la convierte en una efectiva tecnología de la interrupción. Incomodar, como una manera de expresar nuestro disgusto e inconformidad, como una forma de interpelar o incluso de boicotear una situación. Incomodar, como lo venimos haciendo en cada fiesta familiar, en nuestros trabajos, en las calles y en las plazas. Incomodar con nuestras palabras, con nuestros cuerpos, con nuestros gestos, con nuestros besos, con nuestros gritos y con nuestros silencios. Incomodar como lo aprendimos de la belleza furiosa de las trabas que le provocan tortícolis a las señoras y señores de bien. Incomodar para importunar al status quo, para detener la máquina del disciplinamiento, para inducir un pequeño temblor. Incomodar cada vez que sea necesario, pero también incomodarse. Incomodarse frente a los espectáculos tristes de nuestra cruenta humanidad, y también allí donde sabemos que algo tenemos que pensar e incluso transformar. Para desterrar de nosotros mismos.
incomodarnos con nuestras propias miopías, torpezas e imposibilidades. Incomodarnos para no acostumbrarnos ni relajarnos frente a tanta injusticia, para evitar esa tesitura áspera que nos impulsa a hacer otras cosas, a pensar otros pensamientos, a sentir otras desmesuras. Incomodarnos, porque ¿quién puede estar cómodo en este mundo? Bueno, para mí este texto es un gran disparador, tiene que ver con estos lugares, ¿no? que tienen que ver con mi producción, con mi manera de pararme ante el mundo, con lo que me incomoda, con lo que me moviliza y lo que ha ido atravesando mis producciones, ¿no? La calle, el lugar que ocupamos las mujeres y las disidencias en este sistema, ¿no? E ir también como tomando distintas materialidades, a través de eso ir construyendo, ¿no? Como diferentes producciones que tienen que ver con esto que me incomoda, que me moviliza y que también me empuja a poder de alguna manera ir desarrollándolo en diferentes producciones. Estas tienen que ver con la joyería, bueno, la lucha en las calles por los derechos de las mujeres está tremendamente presente en mi trabajo. Todo lo que nos atraviesa, que tiene que ver con lo personal, con lo colectivo. El corpiño aparece como algo, como una prenda muy importante en el desarrollo de mi producción. El corpiño, la calle, las prendas, los cuerpos, las marchas. Las acciones en el espacio público era como algo también bastante característico que vengo desarrollando desde el 2013, ¿no? Desde las diferentes organizaciones, estas acciones yo las hacía siempre en el marco de acciones de lucha, ¿no? Que convocaba el colectivo Ni Una Menos, que reúne a distintas organizaciones sociales y políticas. Incomodar también con eso que deseamos, ¿no? Poder hablar de eso que nos atraviesa desde otros lugares. Y en el caso de la joyería también, salir un poco de este binario varón-mujer, sino poder visibilizar otros cuerpos, ¿no? Esta producción, me parece importante nombrarlo, la pandemia, antes de la pandemia, pude trabajar con Adrián Lugones, que es un fotógrafo, trabajador de la cultura tucumana, y que la pandemia nos lo quitó. Esta producción la desarrollé con él. Y bueno, esta presencia de la joyería, ¿no? Yo, bueno, estudié diseño, de la mano del diseño apareció la joyería, y de la joyería también empecé como a trabajar y a poder salir por ahí del circuito Tucumán, que eso fue como un lugar interesante para ir explorando otros espacios, otros vínculos. De hecho, la joyería me ha traído muchas alegrías, no solamente desde lo laboral, sino también desde lo vincular. Y también como motor que activó mi sistema de economía, ¿no? Porque hasta ahora pensar, digamos, que las otras producciones por ahí no tienen como ese circuito de venta, sino estas piezas están como, pueden acceder como a otros espacios, porque además también tienen que ver con el uso, tienen que ver con el cuerpo. Esta particularmente ya dialoga más con el diseño. Aquí hay una pieza que es usable, que es portable, y que tiene que ver con investigaciones que vengo haciendo sobre diferentes materiales. Una de los ejes, ¿no?, que estructuran un poco mi trabajo tiene que ver con la reutilización y la resignificación de materiales a través de técnicas textiles. Y bueno, y COCOPI, que es el Comando Corpiño Piquetero, tiene que ver con, yo creo que es como el concentrado de todo lo anterior, donde empecé a desarrollar objetos de ataque y defensa
contra el sistema social, capitalista, heteronormado, patriarcal, con estos corpiños, ¿no? Y estos corpiños son corpiños donados de muchas mujeres que les ha ido interesando la propuesta y les dieron ganas de participar, entonces se acercaron con el corpiño, con su historia, y fuimos como construyendo diferentes acciones con esta materialidad. Esto es algo que yo pensé en pandemia, no, perdón, antes de la pandemia, y que de alguna manera le pude dar desarrollo, porque pude también tener como otro tiempo y dedicación. Dentro de la no pandemia, los espacios de talleres, como mencionaba al principio, son como lugares bien importantes para mí, donde eso que iba como trabajando en lo personal, empecé como a coordinarlo y a compartirlo con otras mujeres en el espacio público, en talleres independientes. Estas son 3 situaciones en Tucumán, esto es en la plaza. Acá este encuentro es en un taller en el interior. Acá el semillero, que ha sido un espacio independiente. Dentro de esas producciones de talleres también viajaba, entonces pude desarrollar estos encuentros, por ejemplo, en Mendoza, donde no solamente veíamos cuestiones textiles, sino también procesos creativos. Esta es una producción de chicas de la San Pablo T. Yo daba clases en esa institución, en una cátedra electiva, que era una cátedra de accesorios, que después decidieron cerrar, pero me parecía importante poder mostrar un poco de lo que sucedía también en un espacio más específicamente institucional, pero que nos permitíamos construir esto también, ¿no? Acá sigo con algunos de los productos. Esto es mi casa, mi anterior casa, donde llevaba estos talleres a mi espacio. Esto es en Espacio Vita, que lo coordina Agustina Vita, que es también una artista importante y generosa de Tucumán. Y estos tienen que ver con espacios de Buenos Aires. Y estas son algunas de las producciones, ¿no?, que han ido saliendo de estos talleres, con gente que no solamente fue una vez, sino que volvió, y empezamos como a construir una continuidad en ese proceso creativo, y claramente se puede ver la diferencia, ¿no?, del trabajo que se desarrolla en un día al trabajo que se desarrolla en el tiempo. Bueno, y acá viene la pandemia, ¿no? Yo, cuando empezó la pandemia, sentí mucho miedo, particularmente porque sentía que qué iba a hacer, ¿no?, con lo económico, cómo me iba a sostener, y bueno, eso, ¿no?, como me atravesó mucho, bueno, como a todo el mundo, y bueno, estuve un tiempo como medio paralizada, como muy preocupada, porque yo no tenía computadora, mi teléfono era un teléfono, nada, muy, muy básico, y la opción de la virtualidad era como algo que, no sé, no lo podía ver, ¿no? Y ahí aparecieron amigas invitándome al primer vivo que hice con Tali Wasserman, que es directora de Estudio Joya, y ahí, bueno, he dado como ese primer salto, me daba mucha vergüenza, me daba vértigo, me provocaba un montón de emociones. Después de eso tuve una invitación de Alejandra, que es una artista, docente chilena, Alejandra Wolf, y ella, bueno, da clases en la universidad en Chile y me invitó a presentar mi trabajo, entonces eso fue como un impulso para poder armar una presentación y compartir con estudiantes chilenos, que fue también como una gran experiencia, muy movilizadora, muy impactante para mí, porque además venía siguiendo
profundamente la lucha que viene llevando Chile, entonces era muy emocionante poder compartir con esos estudiantes, ¿no? mi trabajo. Y desde mi producción, como yo venía como trabajando, ¿no? con estas temáticas sociales y demás, mi producción un poco viró a la virtualidad, justamente a lo digital. Yo aprendí, porque no tenía idea de cómo desarrollar estas piezas. Después seguí, me interesó, un poco me atrapó. La verdad que no era algo que pensé que me podía pasar con lo digital, y participé de diferentes actividades, una de esas con un grupo de Chile también, donde teníamos que hablar sobre el territorio. Y bueno, para mí son como casos muy importantes, el de Paulina Legos, el de las compañeras Cintia Moreira y Ayelen Gómez, mujeres trans que han sido asesinadas. Y acá de nuevo aparece esto que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con el Comando Corpiño Piquetero. Esta es la Metra Corpiño, que tiene el nombre de mi mamá, que es un homenaje a mi mamá por haberse animado a vivir, a salir de mandatos sociales, ¿no? Que es tan complejo y tan difícil, y poder vivir en libertad. Entonces me parecía muy importante poder hacerle un homenaje. Entonces, de alguna manera empecé a trabajar en la pandemia en estas piezas, que las venía pensando hace mucho tiempo, pero no tenía el espacio concreto para dedicarle a la producción. Este personaje de alguna manera cambió el espacio, ¿no? O sea, ya no lo podía hacer en el espacio físico, y lo llevé al espacio virtual. Y aparece la pantalla de manera más contundente, porque bueno, hasta acá venía experimentando, probando, capacitándome también. Quedé seleccionada en un proyecto coordinado por el Club de Emprendedores y la facultad, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde, bueno, veíamos cómo desarrollar o cómo llevar adelante los proyectos creativos en esta situación. Entonces aparece lo digital, aparecen las pantallas, aparecen los trabajos de cómo planificar, cómo pensar los proyectos para poder efectivamente desarrollarlos, ¿no? Y qué podíamos ofrecer desde el lugar de cada una. Bueno, como yo venía dando talleres, y a mí los talleres son un espacio del orden de lo creativo, pero que no tiene que ver directamente conmigo, sino con el conjunto de personas que asisten a esos talleres. Entonces, eso que venía dando en la presencialidad, que no tenía nombre, decidí nombrarlo como Club Textil Ambulante, y a partir de este nombre empezaron a armarse, a salir los primeros flyers, que también aprendí a hacer flyers, de la cestería, ¿no? Que es, bueno, a mí me fascinan las producciones de técnicas tradicionales para tomarlas y resignificarlas y reutilizarlas. Entonces la cestería es una de ellas. Y fue, nada, tenía un montón de miedo, tenía así como encontrarme con gente que no conozco desde la virtualidad para poder compartirles un proceso, ¿no? Y a partir de el primer taller que armo de cestería, se conforman 2 grupos, a la mañana y a la tarde, con lo cual para mí eso era increíble, maravilloso. Pasamos el mes y me dicen, bueno, ¿y cómo seguimos? Y para mí fue una sorpresa, porque no pensaba que quieran quedarse. Entonces me puse a armar, que también eso fue hermoso, porque he podido experimentar como un proceso de construcción, ¿no? de espacios creativos que puedan ir enlazándose uno con otro. No era algo que había hecho antes, ¿no? Como que antes tenía como los talleres por separado, pero no esta continuidad como más sólida que ha ido desarrollándose en la virtualidad.
Entonces de cestería a nivel inicial pasamos a morfología, por ejemplo, y esta es algunas de las producciones que tienen que ver con esto de traducir, ¿no? de abordar la morfología de esta técnica, que es una técnica tradicional y que responde casi siempre a formatos tradicionales, ¿no? Entonces, cómo tomar la cestería desde otros lugares para contar otras cosas también. Entonces, a partir de eso, de esta experiencia, bueno, desarrollé este módulo que lo llamé Morfologías. Después vino la primera exposición virtual. Esta es mi primera exposición, también un homenaje a mi mamá, Matilde, que tiene que ver específicamente con la joyería, con la reutilización, y estas son frases de mi mamá, ¿no? No lo tires porque para algo puede servir después, guardar para después. Y también, bueno, nunca había hecho una exposición virtual, se sumó gente de todos los, de distintos lugares, ¿no? De Argentina, de otros países. Si bien yo ya venía trabajando con gente de otros países y vinculándome y demás, pero esto fue como una instancia donde esa pantalla un poco se desdibuja y se hace muy próxima. Los talleres justamente han sido la potencia de estas experiencias. Bueno, esto es la serie que desarrollé con textiles. Esto es jean, un textil y una prenda que mi mamá usaba mucho. Entonces tomé como esa materialidad para ir construyendo diferentes tipologías de joyería. Y bueno, y acá siguen las instancias de taller cuando empieza a sumarse más gente. Mi amiga Tali Wasserman me dice, che, ¿y no te animás a que articulemos Estudio Joya y podamos trabajar juntas? Entonces, bueno, para mí ha sido también una alegría enorme, porque de eso que yo estaba gestionando sola, ahora aparece Estudio Joya queriendo gestionar estos otros espacios de taller, donde también he tenido que revisar esa propuesta de cestería para pensarlo en la lógica de la joyería. Y bueno, y acá se empezó también a sumar gente que ya directamente no conocía. Dentro de esas producciones empezaron a ampliarse, ¿no? Entonces ya no era solo cestería, apareció el crochet como otra de las técnicas textiles, atravesadas por el collage. Entonces la propuesta se llamaba collagear y crochetear. Entonces esto es de una artista chilena, por ejemplo, donde pudo, a partir de esta apuesta que desarrolló con el collage, después traducirlo a lo que tiene que ver con el textil. Esta es otra artista también que empezó a trabajar la escultura, a partir también de estas producciones de collage. Y acá siguieron, ¿no? Esto de la morfología, donde ya la cestería estaba como en un lugar, saliendo de ese lugar tradicional de contenedor para poder construir otras morfologías, otras tipologías que se ponían en diálogo con el cuerpo, con el espacio. Acá lo mismo, ¿no? Como diferentes producciones donde a veces hay más protagonismo del telar, por ejemplo, del crochet, de la cestería. Y en este proceso me doy con que había algo entre la joya y el textil que a mí, la pregunta que me hice fue como 10 años atrás, ¿cómo me hubiera gustado a mí aprender estos cruces, ¿no? Porque entre la joyería y el textil hay mucha producción, pero pensar como esos diálogos como espacios educativos, no. Entonces, armé un programa, armé esta suerte de nueva marca que se llama Joya Laboratorio Textil, y a partir de eso desarrollé módulos donde mi gran apuesta era que alguien quiera hacer el año entero, y efectivamente sucedió. Apareció una joyera chilena, me dijo, yo quiero hacer todo el año. Después apareció otra, y apareció, y así empezó a llegar gente donde
se armaron 2 grupos. Entonces yo tenía, por un lado, las producciones que desarrollaba los sábados a la mañana con el Club Textil Ambulante, el espacio de taller en Estudio Joya, y se abría Joya Laboratorio Textil con gente nueva que no conocía y con gente que había tenido alguna cercanía en algún momento. Y bueno, y estas son las producciones, ¿no? Para mí ha sido... Ahora estamos en el último módulo, nos queda como el último que tiene que ver con la revisión de esas producciones, pero bueno, una alegría inmensa, por sobre todo porque había gente que me dijo, bueno, yo voy a probar un mes, a ver si puedo, a ver si entiendo, a ver si me va la virtualidad, y se quedó todo el año. Esas mismas que estaban le contaron a otras, y esas otras también se sumaron y también se quedaron, ¿no? Como, es una alegría cuando la gente se suma, pero para mí es doblemente alegría cuando se queda. Entonces, bueno, diferentes producciones de distintos módulos. Yo armé 4 módulos. Uno es joya cestería, joya bordado, joya telar y joya crochet. Y hay un último que tiene que ver con una revisión de esos trabajos para darle como una mirada crítica, ¿no? Desde lo técnico, desde lo conceptual, desde lo textual incluso, desde la forma de presentar esos trabajos. Y acá las diferentes producciones, experimentaciones, ¿no? de los distintos talleres. Acá he puesto como todo lo que ha ido sucediendo en todo el año, hace ya, bueno, desde el fines del 2020, claro, hasta ahora. Y también empezaron a llegar las invitaciones, ¿no? Continuaron esas invitaciones. Entonces, de pronto, Emilia, por ejemplo, Emilia de Michelis es una artista que vive en Buenos Aires, entonces me invitó a su taller a mostrar mi proceso creativo. Del Centro de Arte Textil Argentino me invitaron a coordinar una charla en torno a la joyería. De la escuela del ESEA Irurtia me invitaron a las jornadas de ESI, de educación sexual integral, para mostrar mi trabajo y en torno a eso poder charlar, ¿no? con la comunidad de ese espacio, que ha sido también como algo muy, muy fuerte, muy movilizador. Y acá más de esas producciones, acá otro de los flyers, como les mencionaba antes, esto de aprender a armar un flyer ha sido también una novedad para mí, y las distintas producciones, ¿no? Como decía, con que tienen que ver con el cuerpo, con el espacio, con el ejercicio de la práctica, con la traducción del dibujo al bordado. Y estas son algunas de las piezas del último módulo que tienen que ver con esto del crochet, por ejemplo, de entender cómo esa lógica estructural que tiene, coreográfica, para proyectarla y salir de las estructuras tradicionales. Acá hay algo de cestería entramada, cestería embarrilado, bordado, crochet, y experiencias con materiales orgánicos. Y bueno, y acá un poco termina esta presentación de distintas producciones que he ido desarrollando, y estas son como los lugares a donde pueden mirar más de esas producciones, ¿no? Tremendo, Jessica, hermosísima la presentación, clarísima. Y es lo que yo decía, ¿no? Son como muchas marcas, y es como mucha pero una a la vez, y el contenido conceptual es una misma línea así preciosa. Qué lindo también, porque como este cambio de paradigma es súper brutal también, y cómo la gente ha tenido que modificar sus voluntades, ¿no? Para sentarse a una pantalla que a mí, incluso, que estoy como súper copada, me sigue pareciendo raro pensar en tomar un taller manual. Es como que si me equivoco no estás vos para verme la mano, es como
fuertísimo, así que doblemente meritorio porque es algo, no es digital lo tuyo. Sostenerlo en el tiempo me parece increíble, ¿no? Y esto que también veo que vos lo decías, que ya sí tenías este proceso donde ya sí, yo ya ubicaba que venías trabajando con otros países o que ya tenías relaciones con gente de Chile o Colombia, pero cómo esto también aceleró otros procesos y que está buenísimo, o sea, la expansión que ha generado esta pandemia, de alguna manera está súper interesante porque también es un crecimiento que de otra manera o no llega nunca o viene con muchos stops. Y el público de nuestros talleres, bueno, nuestros digo, ¿no? El público de los talleres iba a ser siempre, si seguía continuando esta modalidad física, iba a ser siempre reducido, acotado, y en un momento se agota porque nuestra escena también tiene, hay una cantidad de gente, digamos, y una cantidad de gente interesada en este tipo de propuestas, así que, no sé, me queda como mucha cosa ahí dando para la reflexión, ¿no? Creo que también no tenemos tanta distancia histórica con esto como para la bajada total, pero este encuentro o esta charla y conocer acá todo lo que venís diciendo es muy, muy hermoso, muy fresco y nada, gracias, Jessica. Sí, ha sido, bueno, como les decía, como pánico al principio. Después decir, bueno, algo tengo que hacer porque la casa no se va a pagar sola. Encontrarle como esa vuelta. Yo en algún momento en mi proceso de producción había decidido no hacer trabajos que no me hagan feliz. Y bueno, es difícil, ¿no? Como sostener eso porque la cotidianidad nos come los talones. Eh, y tuve que flexibilizar en algún momento porque no me alcanzaba la plata, básicamente, y, y tener que hacer trabajos, bueno, que no me gustaban y que además son tremendamente mal pagos. Y el espacio del taller a mí me hace muy feliz, me encanta compartir el taller, pero claro, como vos decís, aquí se va acotando, se va como... Y la pantalla para mí era algo como muy difícil, digo, ¿cómo hago? No entendía además, ¿no? Como Claro, de la tela a la cámara. compartir pantalla. Entonces cuando en un momento no veía a la gente, me desesperaba, me ponía muy nerviosa. Y bueno, después eso como que, porque yo no, como les decía antes también, no tenía computadora, no tenía teléfono, no tenía. Digo, bueno, me prestaron, después fui juntando, me compré un teléfono, también me prestaron una tarjeta, compré un teléfono y así como, pero como decir, bueno, desde este lugar de, por ahí desde buscar a tener todo para poder hacerlo, no va a suceder. Entonces como me autoempujé a decir, listo, ya está, flyer, taller, ya está, o sea, tengo que aprender desde la acción, ¿no? Nadie sabía cómo hacer esto. No había teoría para aprender esto, ¿no? Había que hacerlo. Y bueno, el primer día fue como de nervios y demás, y después al otro día y el otro día, y cuando la gente empezó a producir, yo no daba más de la felicidad, ¿no? Como claro, se entiende, es claro lo que estoy pudiendo transmitir. Eh, Aparte yo, bueno, no sé, soy como también como muy obse, entonces no solamente era el taller, sino también un grupo de WhatsApp para hacer un seguimiento, para que las consultas que tengan me puedan mandar una foto, audio, esto, lo otro. A mí me encanta hacerlo, me da mucha alegría, entonces no es un peso, si se quiere. Y eso, ¿no? Como, bueno, y yo quiero hacer el otro, y quiero hacer el otro, y quiero hacer el otro, y de pronto empezó a venir gente
La proximidad tenía con gente de Chile y de Brasil, ¿no? Con ellos venía trabajando ya, de hecho en un momento viajé a Brasil y pude exponer y demás. Pero claro, después apareció Colombia, apareció Costa Rica, apareció Miami, apareció Barcelona, apareció Alemania, digo, empezó como a llenarse de Se gente. abrió. Sí. Tal cual. Y por sobre todas las cosas eso, que para mí es un regalo inmenso, ¿no? Vuelvo y avísame, y cuál es la agenda. Hay gente que me está preguntando cuál es la agenda 2022, ¿no? Como una alegría inmensa, porque me gusta hacerlo, porque siento además que sirve, ¿no? Que hay del otro lado, a las personas que lo hacen, están pudiendo desarrollar producciones. De hecho hay gente que se presentó a concursos y quedó seleccionada, ganó distinciones, digo, como que también se abrió una gran red, ¿no? Una red colectiva, de la construcción conjunta, ¿no? Yo no creo en la jerarquía docente, alumno, de hecho no les digo alumnas, no me gusta esa palabra. Yo creo que el conocimiento se construye de manera colectiva, y que las mujeres que vienen a hacer talleres conmigo son mujeres creativas, ¿no? O en búsqueda de desarrollar esa creatividad de distintas profesiones. Han venido artistas súper grosas, pero también abogadas, no sé, profesoras de lengua, psicólogas, ¿no? Como de distintos lugares y profesiones. Entonces, sí, yo así, una felicidad inmensa, muy, muy agradecida con la gente que confía en eso, ¿no? En compartir este proceso de talleres conmigo, y que quiere seguir haciéndolo. Porque no solamente me hace feliz emocionalmente, sino que también esto se transformó efectivamente en mi estructura económica. Y de la mano de eso, yo pude producir. Por eso yo decía de que lo del Comando Corpiño Piquetero lo vengo pensando hace años, pero lo pude producir ahora, porque tenía tiempo para poder hacerlo, ¿no? Porque no tenía que andar corriendo atrás para poder pagar la luz. Si bien es algo que yo Claro. siempre he sostenido como algo muy importante, es mi independencia económica, y por eso va todo, ¿no? Como poder vivir sola, poder autogestionar mi trabajo. Para mí eso han sido cosas siempre muy importantes, pero bueno, la producción de obra quedaba un poco relegada, ¿no? Como que empezaban a tener prioridad otras cosas. Y de la mano de esto, la producción de obra empezó a cobrar otra dimensión, y que también obviamente me hace muy feliz. Perfecto, se entiende. Clarísimo, Jessica, es buenísimo, hermosa la presentación y súper llegadoras tus palabras, ¿no? Es como, nada, como Coco. No, que totalmente, sí, la verdad que hizo una presentación impecable, muy clara, y lo que quería rescatar era cómo se adaptó a esta nueva escena, con su obra, que claramente está muy comprometida con su lucha, y que se ve, se devela a lo largo de todo el proceso que mostró, y cómo ella recién recalcó 2 veces, porque estuve atento, a que aprendió a hacer flyer. Y me quedé con ese detalle, ¿no? Cómo con ese detalle te das cuenta que se fue adaptando y fue sobre la marcha aprendiendo y reinventándose, y de pronto hace un flyer y hace un taller, y la verdad que es valorable y admirable también cómo se reinventó, y estamos muy contentos que esté yendo genial, porque se ve que está muy comprometida con todo el trabajo que está haciendo. Y estamos muy contentos que compartas todo este proyecto con nosotros, porque estamos aprendiendo también toda tu producción. Sí, además, algo más, ¿no? Decir Bueno. que me presenté un montón de convocatorias y no quedé seleccionada. Entonces era como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? En esa previa a lanzarme con los talleres virtuales, ¿no? Y era como,
eso, aprender a armar una presentación, aprender a usar herramientas digitales, que son muy básicas las que manejo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como ante muchos no, igual me enojo, ¿no? Me enojo. Y después digo, bueno, pero tengo que seguir haciéndolo porque no lo van a hacer por mí, entonces, ¿no? Como repuntar eso y seguir, y bueno, la verdad que esto, ¿no? Haber tomado como esa decisión de lanzarme ahí como al abismo de la virtualidad, ha sido bueno. Y ahora estoy como, bueno, contenta, pensando en la reedición del programa, en otros trabajos que estoy armando con una joyera de Colombia, con Ángela Rojo. Estamos también como construyendo de a dos una propuesta también para lanzar para el año que viene. Entonces, bueno, hay como varias puntas que se van armando para el año que viene. Bueno, hermoso, Jessica, y felicidades. Gracias. Totalmente merecido esto. Y me encantó, o sea, no lo van a hacer por mí y sí, sabes que es real. Así que Sí, hermoso. Gracias por esta charla. No sé si Coco quieres hacer alguna pregunta o algo a Jessica. No, creo que fue muy clara, lo que sí. Vamos a la mujer. Sí, esta charla se va a difundir en la Semana de las Artes. Si querés dejar tus redes sociales, nombrarlas para que te sigan y para que conozcan tu obra, lo puedes hacer. Son muchas. Son muchas. Piquete Textil es una. Ansiosa Hormona es la marca de joyería. Joya Laboratorio Textil es uno de los espacios de talleres. Club Textil Ambulante es otro. Y Obrera Textil, que está ahí como... Todavía no termina de expandirse del todo el proyecto, pero ahí está también. Perfecto, ahí están las redes del artista Jessica Morillo. Bueno, muchísimas gracias Jessica por tu tiempo, por tu disposición. Muchas gracias Pamela por formar parte de esta segunda semana de Artes Visuales 2021.